Muy buenas tardes, Javier. Una nueva sesión de videodirecto y hoy es un día súper especial, un día mágico, un día de estos mágicos, ¿verdad? El día de San Valentín. Es un día, la verdad que es un día para hablar de divorcios, algo especial, José Miguel. Tenemos que decir que estamos muy enamorados, Javier, de ayudar a muchísima gente, de conectar, de hacer muy cercano un despacho de abogados, de clarificar tantas dudas. Esta semana nos han bombardeado, estamos súper agradecidos. También de nuestras mujeres, porque si no lo decimos... Hay que decirlo, por supuesto. Ya más se nota que estamos enamorados porque un día como hoy, un día de San Valentín, aquí estamos dándolo todo, porque hay que contestar esas dudas, ¿verdad, José Miguel? Porque tenemos esa misión, ¿verdad? Esa misión que nos hemos propuesto de inundar Internet de contenidos, de aportar valor, de ayudar al máximo de padres y madres con hijos en esa situación de divorcio, que inician ese camino, que es un mar de dudas, que es todo incertidumbre. ¿Y por qué no? Vamos a hacer que un día de San Valentín, pues oye, que no sea tan mal recordado, ¿verdad? Después del divorcio, José Miguel. Totalmente. Queremos agradecer, de verdad, agradecemos, muchas gracias por todos los mensajes que nos mandáis, las preguntas. Pensar que todas esas preguntas os aclaran dudas a vosotros y ayudáis a que se aclaren dudas muchísima gente que está como vosotros. Es importante que las hagáis y que de verdad muchas gracias. Tenemos un montonazo. Antes de todo, José Miguel, ni siquiera hemos preguntado, ¿se nos oye bien? ¿Se nos escucha? ¿Se nos ve? ¿Va todo perfecto? Decirnos, por favor, ponernos en el chat. Y además hoy tengo una petición especial, José Miguel. Hoy sí que es el día para deciros, por favor, mandar corazoncitos, ponernos corazoncitos ahí, me encanta. Es el día de San Valentín, queremos ver corazones ahí, subiéndose, elevándose, ¿verdad, José Miguel? Totalmente, corazones y sobre todo preguntas, Javier. Lo que queremos es que bueno, aquí tenemos un montón de preguntas, la verdad, pero queremos interactuar ahí con vosotros, mandarnos la pregunta, explicarnos vuestra situación, que aquí estamos nosotros para clarificaros, y con que consigamos dejaros un poquito más tranquilos ya haremos muchísimo. La verdad que sí. Recordar que tenemos nuestro WhatsApp activo. Aquí tengo el teléfono. Todas esas preguntas que nos queráis enviar y que no queréis que salgan vuestros datos en pantalla, pero sí que os gustaría, porque pensáis que puede solucionar pues las dudas no solo vuestras, sino de mucha gente, enviárnosla por WhatsApp. Ahí aparece, en el faldón, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, el 627-532798. ¿Para qué? Para que nos podáis mandar esas preguntas y que nosotros podamos sacarlas en pantalla sin necesidad de que, de que se vea, ¿verdad?, ese perfil. Muy bien, y oye, hoy tenemos un montón de preguntas, Hoy sí, hoy es que, José Miguel, es que nos están llegando ya tantas preguntas que llega un momento donde de seleccionar se me hace muy complicado. Pues nada, normalmente como ahora nos están llegando muchas preguntas, seleccionamos aquellas en las cuales se pueden sentir identificadas muchísima gente. Hay preguntas muy interesantes, Javier. Sí, pero antes tendremos que decir que vamos a empezar nuestra ronda de preguntas. Y aquí tenemos la primera. ¿Las medidas provisionales son ya una separación legal? Bueno, José Miguel, pues esta pregunta genera mucha duda. Entiendo por la pregunta que nos pretenden intentar decir si ya con esto están separados. Y ya se podría considerar, como que si están divorciados o si ya se puede separar todo el patrimonio, sobre todo porque después hay posteriores preguntas y así lo han matizado. Bueno, tenemos que entender que las medidas provisionales es simplemente una medida inicial para regular lo que sería los alimentos, la guardia y custodia, el uso del domicilio y en algunas ocasiones ciertas medidas en cuanto al respecto a cómo hacerse cargo de ciertos gastos y de ciertos elementos de esos bienes gananciales. Pero las medidas provisionales no hacen que haya una división de los bienes en común. Eso solo se produce en el momento que se tiene la sentencia de divorcio. O sea que sigue habiendo bienes en común. Lo que sí que se establece es, oiga, yo ya tengo una regulación de unas medidas, entonces ya podemos estar cada uno por un lado y ya se sabe con quién se van a quedar los críos.
Las medidas hay que recordar que son aquellas decisiones del juez respecto a alimentos, a con quién se quedan los niños, que tienen duración mientras dura el juicio. Luego se sustituyen por las medidas definitivas, que son las de la sentencia. ¿Por qué? Porque el procedimiento puede durar mucho tiempo y durante ese procedimiento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las visitas? ¿Qué pasa con los alimentos? Si los niños, pues comer, gastos extraordinarios, gastos cualquiera que tengan, incluso una posible pensión con respecto a la pareja. ¿Cómo se solventa eso mientras dura el procedimiento? Pues con las medidas provisionales. Siempre se suelen utilizar esas medidas, pues como muy bien estás diciendo, José Miguel. Por desgracia, la justicia es bastante lenta. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que aunque se meta un procedimiento de divorcio contencioso, suele haber un periodo de tiempo hasta que llega la vista principal. Entre que se hacen los trámites, que es demanda, contestación, y ya se señala vista, suelen pasar, dependiendo de los juzgados, a veces incluso año, año y medio, 2 años, y a veces hay juzgados que es horroroso. Entonces, ¿qué ocurre? Estas medidas lo que vienen a suplir es una vista rápida, una vista urgente, para decir, por lo menos decidir y dejar claro y decir, bueno, de forma temporal, ¿cómo nos vamos a apañar con los críos? O sea que, por dejarlo un poco definido. José Miguel, tenemos una pregunta por WhatsApp. Nos ha entrado una pregunta por WhatsApp, así que, como esta pregunta ya la hemos contestado, vamos a leer la pregunta del WhatsApp. Dice, buenas tardes, soy madre divorciada de 3 hijos, 2 de los cuales son mayores de edad. Su padre no les ingresa nada para mantenerse, se lo da bajo mano, y lo que le viene bien, bien gana. Esto en un futuro es clave para un juez que no coste ingreso por transferencia ninguna, o por el contrario el juez sí lo tendría en cuenta. Bueno, pues aquí el problema lo tiene el padre, porque está realizando un pago. Entendemos que hay una sentencia en este caso de guarda o custodia o de divorcio, establecida una pensión de alimentos, y por lo que me estás comentando entiendo que los hijos mayores tampoco, o sea, no trabajan, sino que están estudiando y mantienen sus estudios, con lo que continúa esa obligación de pagar esa pensión. Bueno, la problemática la tienen realmente el padre que está pagando. ¿Por qué? Porque si no tiene una forma de acreditar que está realizando ese pago, podría haber una reclamación por parte tuya de decir, oiga, es que no he recibido el pago de esa pensión. Con lo que, vamos a ver, entendemos que no lo vas a hacer por una cuestión ética y moral, y a que a nosotros no nos gusta que las cosas se queden claras, pero no quita que las cosas se hagan bien. Entonces, si se va a dar el dinero en mano, siempre hay que exigir un recibo para poder tener una justificación del pago. Y si no, que se haga por transferencia bancaria, porque es lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Al hacerlo por transferencia bancaria, siempre vamos a poder echar mano de la entidad, pedir extractos y pedir pues datos de la cuenta, y que al final, pues bueno, porque tengamos todo justificado de cara a que si después hay una reclamación, poder decir, no, oiga, yo cumplí esa fecha. Genial, eso es. Esperemos que te sirva la respuesta, y si quieres que aclaremos algún matiz, mándanos un WhatsApp, no hay ningún problema. Así que nada, vamos a seguir con la siguiente pregunta, ¿no, José Miguel? Aquí tenemos la segunda. Todavía no tengo el divorcio. ¿Puedo comprarme un coche? Bueno, pues aquí es eterna duda. No tengo el divorcio, ya lo hemos anticipado antes. Si no tengo el divorcio, no existe realmente esa separación de bienes. ¿Qué significa? Que si te vas a comprar un coche, te vas a comprar el coche con dinero ganancial. Entonces, si te compras el coche en ese trámite con dinero ganancial, lo que puede ocurrir es que al final haya una discusión de ¿quién es el coche? Vamos a ver, lo normal es que, a pesar de que se esté haciendo la tramitación, es que cada uno ya haga vida independiente y que realmente no haya ninguna problemática. Pero, como en todos los lados pueden ocurrir muchas cosas, lo mejor es curarse en salud. ¿Y qué es? Bueno, lo primero de todo es decir, ya se ha distribuido, se ha separado, tenéis las cuentas completamente independientes, cada uno está funcionando de forma completamente... Bueno, pues cada uno por su sitio, nada en común, o se están haciendo ingresos a una cuenta para atender esos gastos comunes que se mantienen, ahí tendrías menos dificultad. Pero sí que es cierto que mientras no haya una sentencia de divorcio, tu nómina y tus ingresos, si estás en bienes gananciales, que sería lo primero, si estás en bienes gananciales, sigue siendo común. Y si es común, va a ser un dinero que tú estás invirtiendo para comprar un vehículo, y entonces pues sería un bien ganancial, porque... Después lo explicaremos en otra pregunta. Además, es cuidadito porque es un tema que vemos a diario en el despacho. Gente que aún no tenemos una sentencia, gente que ya firma el convenio
y ya dice, yo me he abierto una cuenta, ya también, cuidadito, porque como bien dice Javier, hasta que no hay una sentencia no se ceda todo el tema de la liquidación de los bienes, y cuando son comunes y son gananciales, es evidente que hasta que no se produce la disolución. ¿Cuándo se produce la llamada disolución? Cuando se decide el divorcio a través de una sentencia. Pues ahí todo va a estar dentro del paquete de las sociedades gananciales. Efectivamente. ¿Qué puede ocurrir? Pues que al final te encuentres con que te has comprado un coche nuevo y que el coche sea ganancial. Ojo, ahí entraríamos en discusión con respecto, pero es que lo he aplazado, solo he pagado las 3 primeras cuotas o las 10, porque en función de cómo dura la justicia pues te puede dar tiempo casi a pagar el coche. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo de que se hayan pagado 6 cuotas, pero es que el primer pago ha sido con dinero ganancial, con lo que ese vehículo al final sería ganancial. E incluso te planteen que te compres un coche estando el procedimiento vigente, y que incluso la otra parte, porque entienda que es más necesitada de protección o que tiene la custodia de los niños, pida el uso de ese coche. Por lo cual, a lo mejor lo va a estrenar y lo va a usar pues tu expareja. Sí, son situaciones que si encima pueden ser para los niños, pues bueno, pero que realmente si ese coche te lo compras para trabajar, para que te sirva de vehículo para tu negocio, pues hombre, que tengas en cuenta de que estas circunstancias. Esto es la abogacía tradicional. La abogacía que pues en determinadas circunstancias voy a pelearlo todo, voy a discutirlo todo, me voy a coger al ámbito estrictamente legal. A nosotros nos gusta aplicar más el hecho de decirme, vamos a ver, teníamos claro que nos íbamos ya a separar, hemos puesto un punto y aparte en un determinado momento, vamos a ser claros. Lo que tú hagas de aquí para adelante será tuyo, lo que teníamos en común lo distribuíamos, y después pues cada uno con lo suyo y que apechugue con lo suyo. Eso es. Pero hay que tener presente, y siempre lo decimos, el hecho de que si me voy a legalidad estricta, sigue siendo bienes gananciales, y el dinero que tú estás cobrando sigue siendo ganancial, y si lo inviertes en ese vehículo sigue siendo un bien ganancial, con lo que al final puede entrar en discusión. José Miguel, nos han vuelto a escribir por WhatsApp, nos dice la misma persona: pero si la cosa fuera a juicio, por lo que fuese, y ellos testificaran que su padre sí les da bajo mano, ¿eso les serviría al juez? O bien, como decís, tiene que estar justificado. Vamos a ver, ¿sería una prueba clara si ellos reconocen estaría que han justificado? Cobrado? Totalmente justificado. ¿Por qué? Porque es válido un recibo. El recibo es de cara a tener un documento. Los testigos puede ser que vengan, no vengan, puede ser que admitan o no admitan. En este caso concreto entendemos que como son los hijos y mayores de edad, evidentemente los hijos van a decir la verdad. ¿Y qué van a decir? Sí, a mí me está pagando mi padre. Entonces, por supuesto que el juez lo va a tener en consideración. Tanto desde un punto de vista, porque en muchas de estas ocasiones estos pagos en mano se pueden utilizar de cara a pues intentar ocultar que se tiene más ingresos, que realmente no se puede atender el pago, vendría justificado de cara a decir, no, oiga, si es que si está haciendo determinados pagos, evidentemente sí tiene ingresos. Y, bueno, desde el otro punto de vista, que aquí sería el hecho de decirme, no, se ha producido el pago y sí que realmente se ha recibido, con lo que tampoco cabría la reclamación. Estupendo, Javier. Pues nada, vamos a seguir. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si invierto mi dinero en reformar la casa de mi pareja? Hemos tenido varios asuntos así ahora. Pues partamos de la base de que en esta situación son dos personas sin una relación de pareja, sin matrimonio, no hay ni bienes gananciales ni hay separación de bienes, dos personas que se ponen a convivir y una de ellas invierte una cantidad de dinero en la reforma de esa casa. Después se rompe la relación. ¿Qué ocurre con ese dinero? Bueno, lo primero que tenemos que dejar establecido es que ese dinero se queda invertido en una vivienda en la que no tienes propiedad, ningún tipo ya ni de uso ni de propiedad, con lo que hay un incremento de valor. ¿Por qué? Porque le has puesto ese dinero a favor de la vivienda y claro, al salirte no lo recuperas, pero hay una mejora, realmente hay una mejora en ese inmueble. Bueno, pues evidentemente se podría hacer una reclamación de cantidad diciendo, oiga, yo he mejorado su inmueble y como he mejorado su inmueble en base a una relación que teníamos con una expectativa de que esto iba a funcionar, ahora yo lo que le pido es pues que me reintegre ese dinero porque yo no tengo posibilidad de obtener mejora de ningún tipo. Cabría una reclamación de cantidad en vía judicial, José Miguel. Así de fácil, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Aquí hay que distinguir que hay una pareja que no se ha casado, por lo tanto no hay, al no casarse, ningún régimen económico matrimonial, sociedades gananciales o separación de bienes, y entonces, bueno, tiene un tratamiento parecido a como si nos juntamos Javier y yo le hago, costeo una reforma a su casa. Es un tratamiento de que yo he hecho una mejora, yo lo puedo justificar, por lo tanto yo te voy a pedir la devolución de toda esa cantidad que yo he destinado a la reforma. Claro, es así, es así. Muchas gracias, Raúl, Raúl. gracias. Te damos las gracias por esos comentarios. Pues nada, José Miguel, vamos a continuar. Yo creo que ha quedado claro. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y va bastante parecida. Voy para allá. ¿Tengo derecho a recuperar el dinero prestado por mis padres para la compra de la vivienda? Vamos a poner en antecedentes. Aquí ocurre que con anterioridad a la fecha de la boda hicieron un ingreso para la compra de una vivienda donde el dinero que utilizaron era el prestado por el padre de él. ¿Qué ha ocurrido ahora? Que había una ruptura de pareja y ahora dicen, bueno, ¿y qué pasa con ese dinero? ¿Qué consideración tiene? Lo primero de todo habría que ver de qué forma se entregó ese dinero, porque si ese dinero se entregó realmente, bueno, aquí hay bastante diferencia entre las entregas porque casi son 2 años antes, con lo que tampoco tendría consideración. Hay que tener presente que si se hace un regalo con carácter próximo a la fecha de la boda, en muchas ocasiones ese dinero va automáticamente y se considera ganancial, con lo que el dinero aportado, aunque fuera entregado por parte de los padres de uno, los padres de otro, se entiende por la proximidad que era como un regalo de boda y entonces automáticamente se considera ganancial. Pero en este caso concreto, como hay una diferencia de 2 años entre la aportación realizada para la compra y la fecha de la boda, realmente se ve muy claro, pues que era una cantidad que se tiene que entender que es un préstamo realizado por parte de los padres de él a él con el ánimo de hacer esa compra. Como todavía no había matrimonio, estamos hablando de que realmente la compra se hizo en pro indiviso, palabrejo legal. ¿Qué significa? No, pues mira, pues que nos hemos juntado 2 sin relación de matrimonio, hemos comprado un inmueble y tenemos la propiedad por mitad, cada uno la mitad de ese inmueble. Hay que tener en consideración, que es muy importante, y es donde viene el detalle, el jugo de la pregunta, que es el domicilio habitual. Entonces, en el domicilio habitual, si recordáis, cuando hemos hablado de la compra del coche, yo hablaba de que si se fraccionaba el pago, como puede ser, es muy habitual. Uno, cuando compra la vivienda, lo más habitual es que se haga una compra aplazada y que haya ciertos pagos de cuotas donde mensualmente vas abonando el pago de esa vivienda. En este caso concreto tenemos 2 años de diferencia. 2 años donde ellos, de forma privativa, han estado haciendo pagos. El problema lo tenemos es que es la vivienda común. Y entonces, al ser la vivienda común, no vamos directamente al ámbito de el Código Civil, donde nos dice que el primer pago es el que determina si el bien es privativo o ganancial. En este caso concreto hay una mezcla. Por una parte hay unas cantidades que son privativas y hay unas cantidades que se han pagado constante el matrimonio, o sea, durante la convivencia de matrimonio, que son gananciales. Con lo que se aplica del valor total se sacan porcentajes. Habrá un porcentaje de la vivienda que será privativa y que le corresponderá a él, y habrá, a él y a ella, porque realmente han pagado los dos, entendemos, no lo sabemos porque no tenemos datos. Esto es lo que nos gusta de cuando estamos en directo o que nos envían las preguntas a través del WhatsApp, porque podemos ampliar esa información. Pero bueno, vamos a hacer suposiciones porque nos vale para explicar. Habrán hecho pagos los dos mensualmente, al ser dinero privativo porque todavía no estaban casados, cada uno lo ha hecho desde su propio salario, con lo que esas cantidades durante los 2 años constituirán una parte proporcional en privativo. Él tendrá una parte más porque hizo la aportación inicial, en este caso eran 7.000 euros, pues 7.000 euros más las cuotas que ha pagado durante 2 años, y ella tendrá la parte privativa de las cuotas que ha pagado durante 2 años. Y después, todo el tiempo que ha durado el matrimonio, en este caso se casaron en el 2012, si se han divorciado ahora en el 2019, pues han pasado 7 años, pues esos 7 años serán gananciales, con lo que ya tenemos los porcentajes establecidos. A la hora de repartir esa vivienda, hay que tener en consideración que hay parte ganancial y parte privativa. Solo se podrá repartir en la liquidación de los gananciales la parte ganancial.
Esto ahí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Javier, pero a la pregunta de ¿tengo derecho a recuperar el dinero prestado por mis padres para la compra de la vivienda? Aquí los padres pagaron anteriormente al matrimonio, por lo tanto es la parte privativa. Correcto. Tienen derecho a reclamar. Habría que ver si se le prestó al hijo o se le prestó a los dos. Efectivamente, eso sería importante. En estos casos normalmente no suele haber documentos. Es la importancia de contar con abogados especialistas en esta materia. Normalmente nosotros tenemos clientes, ya nos está ocurriendo mucho, nos estamos haciendo ya pues mayores y ya tenemos clientes con hijos que se casan y bueno, que llevan con nosotros tiempo, y siempre se habla del tema de, vamos a tenerlo claro, uno se casa con mucha ilusión, uno se casa pensando que va a ser para toda la vida, pero pueden ocurrir circunstancias. Hay veces que se descubre que pese a la convivencia no están hechos para estar viviendo en común y hay que hacer una separación. Entonces, aunque somos partidarios de que cuando uno vive en común tiene que vivir y poner un esfuerzo común y trabajar como si fuera una unidad, no quita para ello para que tengan las cosas distribuidas de forma que no haya esas pegas. Por ejemplo, puede ser que la casa sea privativa de uno y que, yo qué sé, coche o determinadas otras cosas, o que tengan las viviendas distribuidas porque tengan más de una vivienda y una sea de uno y otra sea de otro. Lo que no nos gusta es favorecer si se va a elegir una separación de bienes porque se quiere tener distribuido los diversos patrimonios, no compremos después las viviendas en común, porque al final es hacer una mezcla absurda. Si tu intención es vamos a tenerlo en común, es mejor hacer bienes gananciales. ¿Por qué? Porque después la liquidación es mucho más sencilla que en la separación de bienes. Para empezar, se puede liquidar sin coste en el juzgado. Sin embargo, cuando tienes ya separaciones de bienes y proindivisos, al final ya te supone un coste añadido el hacer esos trámites. Entonces, vamos a intentar el no mezclar de forma compleja. Pero contestando la pregunta, porque otra vez me he ido de la pregunta. ¿Tiene derecho a reclamarlo? Sí, sería un derecho de crédito de la sociedad de gananciales. Tendría un derecho de crédito que tendría que devolver. O sea, el padre tendría un derecho de crédito contra la sociedad de gananciales, con lo que la sociedad de gananciales tendría una deuda con respecto al padre, que hay que devolver. Sí, aquí lo único que es el dinero está pagado antes del matrimonio. Sí, bueno, en ese caso es verdad, tienes razón, está pagado antes. Podría, o sea, si lo... Sería una deuda privativa. Sería una deuda, si es antes, como muy bien has explicado, si es antes del matrimonio... Tienes razón. Ahí sería una deuda contra los dos, que podría o el padre, contra, claro. En este caso concreto tienes razón, has matizado perfectamente, menos mal, José Miguel, que estabas atento. Estas son las cosas del directo. Es verdad, si se ha pagado antes del matrimonio, es una deuda anterior. Si es una deuda anterior, aquí el único que puede reclamarlo es el padre. ¿Cómo? A ambos. Y tendrá que reclamarlo y decir, oye, me debéis este dinero porque yo os lo pagué en su momento. Como es anterior al matrimonio, no hay deuda ganancial que se pueda reclamar. Lo que no vas a poder tú es, bueno, a ver, se podría negociar. Siempre tú podrías negociar con la otra parte y decirle, acuérdate que esta parte la pusieron mis padres, te corresponderían 3.500 euros, vamos a tenerlo en consideración, del reparto que haya. Siempre se pueden hacer apaños. Ya entra en la situación de llegar al entendimiento en ese ámbito concreto. Genial, Javier, muy, muy claro, lo has dejado. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Porque la siguiente cambiamos de tercio. Cambiamos de tercio totalmente. ¿Puedo conseguir la custodia compartida si estoy en proceso de desintoxicación por consumo de drogas? Es una pregunta importante. Vamos a ver, no hay nada imposible. No hay nada imposible, pero evidentemente esto requiere de una coordinación de las partes. ¿Por qué? Porque habría que ver concretamente en este supuesto cuánto tiempo se lleva en proceso de desintoxicación. No es lo mismo llevar una semana que llevar 6 meses. No es lo mismo tener ya un historial de análisis de sangre y de análisis donde se pueda determinar que realmente se está llevando una vida ordenada que no, pues el no tener absolutamente nada. De entrada es complicado, porque va a haber muchas reservas. Ya apareces ante el juzgado marcado como una persona donde
tu confianza está puesta en duda y tus posibilidades de padre ejemplar ya están manchados. ¿Por qué? Porque has tenido una problemática anterior que hace que, bueno, esto puede ser peligroso para los críos. Entonces hay que tener máximas precauciones. Ya te decimos de entrada que la mejor forma aquí de conseguirlo es a través de un mutuo acuerdo. ¿Cómo? Pactándolo directamente con la otra parte. ¿De qué manera? Pues estableciendo las medidas, las garantías adecuadas en el convenio para que... yo aquí te aconsejaría que para llegar a la custodia compartida la hagas de manera progresiva. ¿Cómo? Primero empezarás con unas visitas muy puntuales, muy tuteladas, dando máximas garantías a la otra parte de que los críos, pues por ejemplo, que van a estar presentes los abuelos o que va a estar presente un determinado tío con el que hay mucho roce y mucha convivencia. ¿Para qué? Para que la madre, en este caso, tenga la garantía de que no va a haber esa problemática, de que, oye, estás en desintoxicación, pero realmente tienes un objetivo muy claro, y el objetivo es estar con esos niños. Poco a poco se podrían ir ampliando esas visitas, hasta llegar a un régimen donde al final se demostrara con el paso del tiempo cómo es. Bueno, a ti te va a servir de objetivo muy claro y muy concreto para poder decidir y decir, ya tengo un gran porqué por el que continuar sin caer otra vez en ese tipo de sustancias, por el que, bueno, pues cada día avanzar y estar pues limpio, volver a reorganizar tu vida y que no haya esos inconvenientes. O sea que te damos ánimo, porque se puede hacer. Y de hecho, aunque ahora de entrada por tus circunstancias dieran la custodia exclusiva a la madre, si tú pones de foco el continuar con esa limpieza, con esa organización de tu vida, siempre vas a poder acudir a los juzgados, solicitar una modificación y decir, oiga, yo ya estoy completamente rehabilitado. O sea, tenéis que entender que no tenemos por qué quedar marcados de por vida. O sea, una persona puede cometer errores, pero esos errores también se pueden subsanar. Y si se subsanan, no hay por qué limitar esa posibilidad pues de estar con sus hijos. Totalmente. Además, si superas un desafío tan grande como estos, es un gran síntoma positivo para que un juez valore a su favor el haber conseguido, el cambiar esa situación que tenía tan desafiante. Y yo creo que, si no de inmediato, evidentemente, que tú ya has dicho que es difícil, por supuesto, pero sí a largo plazo, al final, con esa constancia y solucionando ese problema tan importante, va a ser una palanca para poder conseguir la custodia compartida. Por supuesto. O sea que ahí... Adelante, tienes que seguir ahí trabajando. Estupendo, Vamos genial. con la siguiente pregunta, José Miguel. Javier, ¿se puede tramitar un divorcio con una de las partes incapacitada por Alzheimer? ¡Qué pregunta! ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, en este caso concreto se trataba de un divorcio de mutuo acuerdo. Y cuando hablaba de incapacitada era que tenía la enfermedad de Alzheimer. Realmente todavía no se había hecho ese trámite de incapacitación en el juzgado. ¿Se puede tramitar? Bueno, pues tenéis que tener presente que ante todo y sobre todo, para hacer un mutuo acuerdo hay que ratificar en el juzgado y hay que firmar un convenio. Si la capacidad de esta persona no es apta, ¿por qué? Porque debido a su enfermedad tiene lagunas de memoria y tiene momentos donde ni siquiera sabe quién es, ni reconoce a las personas de su entorno, va a ser complicado que pueda dar su consentimiento válido para hacer un trámite como es la extinción de un matrimonio. Entonces, a lo mejor la pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Que me quedo casado de por vida? No. Habría que hacer en un primer lugar ese procedimiento civil de incapacitación. ¿Qué significa? Bueno, se le incapacita civilmente. ¿Por qué? Porque tiene pues rebajadas sus facultades. Al tener rebajadas sus facultades, lo que habría que hacer es solicitar del juzgado en un expediente de jurisdicción voluntaria de incapacitación por vía civil y decirle al juzgado, punto 1, oiga, que pase por el médico forense y que veamos qué grado de incapacitación tiene para saber si necesita un tutor, un curador o estamos simplemente ante una figura de defensor judicial. Ya os aventuramos que defensor judicial no va a ser, porque defensor judicial es el que se nombra en situaciones, por ejemplo, cuando la herencia fallece el padre, aquí siempre nos cargamos al padre, José Miguel, fallece el padre, los niños heredan y hay un conflicto entre la madre y los niños, y como hay un conflicto y la que tiene la patria potestad es la madre, desde los juzgados se dice, oiga, no, la madre no puede representar a los niños, porque es que la madre tiene interés en esa herencia, así que hay que nombrar una tercera persona ajena que vele
porque esos niños no se vean perjudicados en la herencia. Esa es la figura del defensor judicial. Después está la tutela y la curatela. ¿Qué sería la tutela? Es la figura más grande, la que engloba, la que dice, no, mire, es que esta persona, mire, no puede llevar su economía, esta persona es incapaz incluso de alimentarse, es incapaz de hacer las elementales tareas de pues, asearse, lavado, aseo, la vida cotidiana. Todo ese tipo de actividades cotidianas que le impiden por completo desarrollar. Sería tutela. Y curatela es un grado inferior. ¿Qué es? Bueno, pues que a lo mejor tiene un problema de administración de bienes. O tiene un problema vamos a poner, de derroche de cantidades de dinero, y lo que se le impide es que haga, pues por ejemplo, compras de un determinado volumen, o que haga contratos de un determinado importe. ¿Por qué? Porque lo que se le quiere es, se busca en los juzgados, en estas circunstancias, se busca el impactar de la forma más suave contra la personalidad. Entonces, en función de cómo esté esa persona, se ponen más garantías o menos garantías. Una vez que estuviera establecido si es tutor o curador y el grado, entonces esa persona sería la que podría hacer el trámite del divorcio o de la separación. Con lo que ahí sí que ya podría firmarse el convenio, podría ratificarse y se podría hacer el trámite. Con lo que sí es factible el divorcio en esa situación. Genial, es factible, pero hay que pasar por un procedimiento de incapacitación. Nombrar a una persona que haga de él, judicialmente se nombra, y ya esa persona le sustituye a la hora de hacer todos los trámites del divorcio. Efectivamente, sería como un representante. Genial, Javier. Pues seguimos, José Miguel. Seguimos, una más. Mi hijo de 8 años se queda solo en casa del padre durante más de 1 hora. ¿Qué puede hacer? Pregunta complicada, José Miguel. Esto, a ver, lo primero de todo, hay que ver el grado de madurez del chiquillo, porque lo primero de todo es que no cunda el pánico, porque en muchas ocasiones tendemos a magnificar, y sobre todo en los procedimientos de divorcio y cuando están empezando el camino. Yo lo llevo viendo más de 20 años, José Miguel, y me doy cuenta de que cuando comienzan el proceso de divorcio, aquellas conductas que cuando estaban en pareja se veían habituales, ahora se miran con un recelo absoluto. Y a lo mejor ciertos detalles, sí que es cierto, José Miguel, que estamos hablando de un menor de 8 años. No es una edad como para dejarlo determinado tiempo solo en casa. Pero, bueno, hay que ver si está con un teléfono móvil, si ha salido o no ha salido realmente 1 hora, o han sido 5 minutos y porque el chiquillo no quería irse. Porque, vamos, entiendo que este padre, si se va más de 1 hora fuera del domicilio, lo normal es que se lleve a su hijo, no dejarlo solo, porque los críos la lían en cuestión de segundos, y entonces pueden faltar, bueno, con 20 minutos te han podido quemar la casa, así que es interesante no dejarlos sin supervisión ni vigilancia, y después porque pueden ocurrir cosas, puede entrar en peligro, pues lo que hablábamos, que se caiga, se pegue un golpe, cualquier circunstancia que al final ponga en peligro a ese menor. Ojo, habría que tener precaución. Cuando emite ese niño, entendemos que esta madre se ha enterado porque al venir de vuelta se lo ha contado, la madre se ha escandalizado. ¿Qué pasos daríamos aquí? Bueno, pues lo primero es hablar con el padre. Decir, oye, me ha contado esto. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los críos cuentan las cosas no en amplitud. Ellos se quedan con lo que se han quedado o lo que a ellos realmente han puesto interés y no han contado el resto de la historia. A lo mejor sí que había una persona con él y él ni se enteró. Entonces, lo primero de todo es indaguemos. Igual ha sido una urgencia, ha sido un caso puntual. O le ha dicho al vecino, échale un ojo, estate pendiente, y el vecino está pendiente y el crío ni se ha percatado. O sea, es que pueden ocurrir infinidad de cosas, José Miguel. Son circunstancias que nosotros queremos valorar. Ojo, si realmente es una dinámica habitual, tenemos que entender que muchas veces nos encontramos, José Miguel, que en nuestro país ahora cada vez hay más diversidad cultural. Vienen familias que vienen de otros países, en los que a cierta edad ya, bueno, están acostumbrados a trabajar y a hacer de todo. Y ellos lo ven normal. De hecho, vemos noticias en televisión que salen, que estaban los críos solos, con unas edades muy pequeñas, pero es que es su cultura y están acostumbrados. Entonces hay cosas que nosotros las vemos raras. Sobre todo cuando hay esa mezcla de culturas, suele haber estos choques. Entonces, ¿qué ocurriría en este caso si realmente se estuviera poniendo en peligro pues la integridad de ese menor? Bueno, pues que puede ser un supuesto de modificación de medidas, de limitación de derecho de visitas y en casos muy extremos incluso articulación de medidas urgentes porque esté corriendo peligro la vida del niño.
Entonces, es una situación para tenerla en cuenta y para evitar en la medida de lo posible que ese tipo de situaciones se produzcan. O sea que, ojo, no hagamos cosas, sobre todo porque desde el despacho queremos recalcar que, por favor, sobre todo al inicio de los procedimientos de divorcio, hay que pensar siempre e intentar ponerse en la posición de la otra parte. La madre o el padre, al final, pasan miedo, sufren, porque piensan que su hijo pues no va a estar lo suficientemente cuidado y atendido. Vale más extremar las precauciones que no quedarse corto. Genial. Y sería la respuesta, José Miguel. Genial, me parece estupenda. Pues nada, con esto hemos terminado nuestra ronda de preguntas y nos metemos de lleno en la pregunta del foro. Y hoy tenemos una pregunta que da mucho juego. Las cartillas sanitarias y las visitas de fin de semana. Nos preguntaron en el foro, esto es uno de los nos movemos en más de 20 foros de internet, de custodias compartidas, de temas de violencia de género, de asociaciones de padres, y bueno, siempre estamos intentando ahí aportar el valor, y esta fue, pues bueno, una de las preguntas que consideramos que podía dar intensidad y relevancia. Quisiera informarme, por favor, de una cosa. Cuando a un padre le toca sus hijos el fin de semana y los niños están malos, ¿no tiene derecho la mamá a dejarle la cartilla al papá por si pasara algo? ¿Tiene que esperar a que la mamá llegue de donde esté para que entregue las cartillas? Esto es el ABC, esto se da en todos los divorcios. A diario. En todos los divorcios. Todavía no he encontrado un divorcio en el que haya un mínimo de tensión, que la cartilla sanitaria no sea el foco de la discusión, José Miguel. A ver, lo primero de todo, lo que repetimos hasta la saciedad, lo primero hay que ver el convenio regulador. ¿Por qué? Porque ya es muy habitual, ante la problemática que se sucede en este tipo de situaciones, que en los convenios se establezca que en las visitas, tanto de fin de semana como de vacaciones, los niños hay que ponerlos en disposición junto con carnet de identidad y cartilla sanitaria. ¿Por qué? Pues porque el padre tiene derecho a que si su hijo se pone malo, pues que no tenga que pasar el sofoco de llegar corriendo al hospital, o como me han preguntado infinidad de veces por WhatsApp, no puedo llevar a mi hijo, esto es tremendo, mi hijo está malo, ¿cómo lo llevo al médico? Que no cunda el pánico, por favor. El médico te va a atender. Siempre. El juramento hipocrático obliga a que el médico te atiende. El que no tengas la tarjeta sanitaria no va a hacer ni va a obligar, o sea, no se va a quedar el niño fuera del centro de salud sin que le atiendan. Se van a buscar. Sí, somos conscientes, sabemos que personal de administración de los centros de salud y de los hospitales ponen muy mala cara, porque no les gusta, prefieren la rapidez, hay que entenderlo. Ellos están allí con un montón de follón de gente y es mucho más rápido pasar por el lector la tarjeta sanitaria, que para eso se ha hecho, y tener los datos y agilizar esos trámites. Pero bueno, que si no lo tienes, van a buscar los datos, no pasa nada, van a localizar el historial médico y no va a haber esa problemática. Entonces, ¿obligación? Sí. Mamás, tenéis que poner la cartilla sanitaria. No pasa nada, la cartilla sanitaria es como el niño, de ida y vuelta. No hay por qué secuestrar ese documento, no es necesario. Y aquí añadimos un dato más. Si es una custodia compartida, en muchas ya comunidades autónomas se está permitiendo el sacar la doble cartilla, o sea, la doble tarjeta sanitaria. Solo hay que aportar en el centro de salud la sentencia y con esa sentencia puedes obtener un duplicado. Antes no funcionaba. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana antes no funcionaba, pero ya lleva un par de años que está en funcionamiento y que la verdad es que funciona muy bien. ¿Por qué? Porque se acaban las discusiones. Si es tan fácil como sacar otro trozo de plástico y que cada uno tenga el suyo. Bendito problema siempre con el tema de las cartillas, del libro de familia, del DNI, y lo has explicado muy bien. Pues es que en primer lugar es un documento que es ida y vuelta, si es que tiene que ir siempre con los niños, porque además es por ellos. Yo voy a poner hasta un truco más, José Miguel, me voy a aventurar ya aquí, es hacer una fotografía de la tarjeta sanitaria, llevarla en el móvil, por favor. ¿Por qué? Porque si tú haces una fotografía de la tarjeta sanitaria de tu hijo, o madre, mándale por WhatsApp una fotografía de la tarjeta sanitaria. ¿Por qué? Porque ya tienes el número del SIP.
No tengo la tarjeta, muy bien, toma, aquí tengo el número de SIP. El del personal de administración del centro sanitario del hospital de urgencias ya te van a poner peor cara. ¿Por qué? Porque ya tienen el dato más fácil para teclearlo. Así que soluciones hay miles. No nos quedemos en el problema, busquemos soluciones, ¿verdad? O sea, que al final lo que hay que hacer es salir y buscar soluciones. Totalmente, Javier, totalmente. Bueno, pues hemos respondido a la pregunta del foro. Vamos genial. Avanzando. No tenemos preguntas, no nos llegan preguntas por el WhatsApp. Vale, de momento no. Vamos allá. No hay problema, seguimos, tenemos preguntas, no hay problema. Vamos con la noticia novedosa de la semana. Javier, esta semana hay una noticia muy novedosa, ahora la explicarás, y además es un tema que se plantea muchas veces. ¿Qué pasa cuando uno de los padres quiere llevar a un colegio pues especial, al British, alguno que es superior incluso a las posibilidades económicas de uno de la otra pareja, por ejemplo, del otro padre? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Lo tengo que asumir? ¿No lo tengo que asumir? ¿Esto quién decide? ¿Qué pasa? ¿Que porque un padre que a lo mejor tenga económicamente dinero puede permitirse el decidir a qué colegio si yo, como el otro padre, no me lo puedo permitir? ¿Qué pasa con esto? Pues es una pregunta del millón. En este caso concreto hoy vamos a hablar de gastos de universidad y son gastos de estudios superiores en donde pues es la eterna duda. Vamos a ver, la doctrina tiene establecida, la doctrina del Tribunal Supremo, nuestro alto tribunal, que el gasto de universidad es un gasto ordinario. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que va incluido dentro de la pensión de alimentos ordinaria. ¿Qué es? Bueno, pues que si en un determinado momento, vamos a poner el ejemplo, José Miguel, hemos hecho el divorcio cuando los críos tenían 2 años. Evidentemente, con 2 años no se contemplaban los gastos de universidad. No se tenía, pues bueno, no sabemos si van a subir las tasas, si los gastos van a ser superiores, y ahora de repente nos plantamos pasan los años, edad universitaria, y de repente dices, ostras, con la pensión que me están pagando no puedo asumir esos costes. ¿Qué cabría? Modificación para solicitar la ampliación de la pensión de alimentos. Pero en este supuesto concreto, la problemática está en el hecho de que, ambos estuvieron de acuerdo en que fuera un centro privado. Y como ambos estuvieron de acuerdo en que fuera un centro privado, al final pues se considera como que es un gasto extraordinario. ¿Por qué? Porque se sale de lo normal. Y en este caso concreto, la sentencia lo que viene a decir es que, si es, como ocurre en esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, si es por el hecho de que la nota de la selectividad no le daba para entrar en el centro de estudios público en la carrera que él quería, bueno, pues tenía 2 opciones: que hubiera repetido las pruebas de acceso y hubiera subido la nota, o pues que hubiera buscado una carrera que con esa nota sí pudiera acceder y después pues hubiera dado el traslado. En este caso concreto no, lo que hubo fue que, como no había, se matriculó en una universidad privada. Y al matricularse en una universidad privada y de repente venirle al otro padre unos gastos, pues recurrió y dijo, oiga, esto no puede, a mí no me pueden reclamar la mitad del pago porque esto realmente ha sido un gasto extraordinario del que yo no he estado de acuerdo. Y entonces el juzgado, con muy buen criterio, lo consideró gasto extraordinario, con lo que, viene a clarificar. La verdad que está bien porque agiliza. ¿Por qué? Porque los trámites en ese caso son mucho más rápidos que hacer una modificación. Totalmente. Además, esto lo hemos tenido en algunos asuntos, Javier. El hecho de que los hijos, por ejemplo, van a un colegio como el Liceo Francés, un colegio que la mensualidad es importante, y al separarse, al divorciarse, pues ya no se puede asumir. Y uno de los dos insiste y quiere que sigan yendo a ese colegio. Pues el juez ha dicho, sí, pues usted lo paga y no se tiene en cuenta, usted paga ese incremento de lo que sería ir a un colegio normal, porque si usted está decidiendo, no es el mismo caso evidentemente, pero sí da la opción de decir, oiga, usted es el que quiere llevar a su hijo a este colegio y puede permitírselo y no opta, o sea, no quiere cambiar de colegio al niño sabiendo que las circunstancias a día de hoy ya no son las mismas, haga frente.
Y aquí hay más, José Miguel, porque en esta sentencia hay un matiz añadido, y es que el padre se había opuesto a esos estudios superiores en la universidad privada porque él decía, yo no tengo capacidad económica para pagarlo, con lo que de repente se encontró con una reclamación en el que le decían, tienes que pagar la mitad de estos gastos de universidad. Oiga, vamos a ver, yo ya pago una pensión de alimentos, si pago una pensión de alimentos, lo lógico y lo normal es que ya se incluya ese gasto, y si no me lo puedo permitir, hay dos opciones. O lo paga la madre, que sí tiene posibilidad de pagarlo, o habrá que rebajar ese acceso a estudios a una situación que pueda ser asumida por ambos padres. ¿Qué venía a decir el padre? Oiga, si yo no he prestado mi conformidad, no me pueden obligar ahora a pagarlo. ¿Por qué? Porque es un gasto extraordinario. Y para que un gasto extraordinario pueda exigirse el pago, requiere el consentimiento para su realización, salvo en aquellos supuestos, como por ejemplo salud, ortodoncia o determinados gastos que vienen justificados por una necesidad muy inevitable. En este caso, el juzgado lo que vino a decir es, oiga, esto no era inevitable. La formación, pues, él podía haber repetido la selectividad, lo que hemos dicho antes, o podía haber accedido a otra carrera. O sea, totalmente. Entonces, ha sido por capricho. Claro. Y si es por capricho, hace falta que ambos estén de acuerdo. Así que, gasto extraordinario. Y la verdad que es una sentencia que está muy bien. Muy bien. Genial. Pues nada, hemos terminado nuestra noticia novedosa. Nos vamos, hoy José Miguel, nos vamos a la noticia con relevancia social. Ahí la tienes, Javier. Hoy, momento sálvame. Momento sálvame. A ver, cuéntanos. Vamos a hablar del divorcio de Laura Matamoros, la hija de Kiko Matamoros. Sí, es que ha tenido mucha problemática, sobre todo a raíz de esa entrevista que concedió en el programa Viva la Vida de Telecinco el pasado 10 de febrero, y ha tenido una repercusión en las redes sociales intensa. Ha habido mucha crítica, la han criticado muchísimo, la han llamado mala madre, ha habido la verdad que comentarios, y por eso hemos querido destacarla, José Miguel. Y le he querido destacar porque, bueno, al ver la entrevista ves puntos muy importantes que yo quiero poner en consonancia hoy, quiero hablar con todas estas personas que nos ven. ¿Por qué? Porque hay un detalle que yo he observado a lo largo de estos 20 años de ejercicio, José Miguel, y es que los padres que han sido hijos divorciados tienen una sensibilidad especial cuando ellos se ven en el proceso de divorcio. Y es que, lo he visto siempre, en todos los que cumplen este requisito, ellos quieren evitar en la medida de lo posible el conflicto. Son personas que llegan con mayor facilidad a acuerdos, y sobre todo se nota muchísimo cuando es uno de los dos solo el que ha vivido esa situación. En este caso concreto teníamos a Laura Matamoros, que es hija de padres divorciados y que ha vivido un auténtico conflicto entre los padres. Ella, de hecho, en la propia entrevista destaca cómo se veía en el medio. ¿Por qué? Porque ella decía que, bueno, pues que veía como, aunque su madre no se lo echaba en cara, sí que veía como que pues no tenía esa aprobación, ese agrado de que ella mantuviera contacto con su padre. Y al revés, que cuando hablaba con su padre o cuando hablaba con su madre, pues su padre tenía también ese resentimiento. Ella lo describe como, me veía en el medio. Tenía que hacer de mediador, tenía que tratar de solucionar los conflictos, de tratar de rebajar las pensiones. Bueno, pues eso ha favorecido que ella, ahora que se separa, hay que poner en consideración también, José Miguel, un hecho que queremos destacar, y es el hecho de que, bueno, que las parejas actuales, jóvenes, pues corren mucho. Esta pareja en concreto, pues se había conocido en verano. A escasos meses, incluso Laura Matamoros se fue a otro programa, a otro reality, estuvo fuera meses y fue volver del programa y quedarse embarazada, con lo que llevaba una relación de escasos meses. Embarazo, todo el embarazo bien, mucho amor, parto, nacimiento del niño. ¿Y qué ocurre? Que llegan las tensiones. Llegan las tensiones porque evidentemente es una situación de mucho conflicto, y sobre todo teniendo presente que tienen 25 años. O sea, es una chiquita muy joven y aún así demostrando una madurez muy amplia. ¿Y qué haces? Bueno, pues ella que ha vivido una situación de conflicto, porque llega a decir José Miguel en la entrevista cosas desgarradoras como cómo vivió ella el momento de la ruptura de sus padres, y con 5 añitos su padre salió por la puerta y ella se quedaba tumbada durmiendo en la puerta de casa esperando a que su padre volviera. O sea, algo desgarrador. O sea, el dolor que ha vivido esa chica durante el procedimiento de divorcio, y cómo
es un poco lo que yo quería remarcar. Cómo estos niños que han vivido estas situaciones, cuando llegan a ellos a este momento, hay un anclaje que les provoca que vivan esa situación con esa especialidad. Y yo lo noto, José Miguel, en el despacho, lo noto que esas personas buscan ante todo, además me lo dicen siempre, por favor, vamos a hacer lo imposible para no terminar en una guerra. Es el padre de mis hijos o es la madre de mis hijos y tiene el mismo derecho que yo a estar con ellos. Y bueno, Laura Matamoros ha firmado una custodia compartida. Y estamos hablando de un bebé, o sea, es un niño muy pequeño, algo que en situaciones normales no se contempla. O sea, se ve como que lo lógico es, bueno, salvo en estos casos que hay un mutuo acuerdo, siempre es más factible que la custodia sea para la madre, por los cuidados, por las atenciones. Bueno, aquí tenemos la ventaja de que no hay lactancia materna, son críos que, bueno, que por las circunstancias, por los trabajos y por la juventud, entiendo que tienen, pues no son tan partidarios de esas lactancias y ellos pues buscan más, son conscientes de que tienen que trabajar. Estamos convencidos de que si ellos han adoptado la custodia compartida es porque han valorado que en las circunstancias de uno y otro era lo mejor para los niños. Correcto. Para el niño en este caso. Y destaco también, porque me sirve esta entrevista, además os invito a que la veáis porque es muy emotiva, destaco también, hay una frase que a mí me gustó mucho y es muy duro, sobre todo la primera semana que se fue, no verlo, que se refería a cuando el niño, porque estaban en semanas alternas, cuando el niño se va la primera semana con su padre. Esto es una situación que viven todas las madres en procesos de divorcio. Esa ruptura, ese primer momento, ese distanciamiento y sobre todo en un caso como este, José Miguel, de un niño tan pequeño, es desgarrador. Y por eso es que queremos trasladar desde aquí, decirle a los padres, tenéis que entender la situación. El vínculo madre-niño es un vínculo muy potente y ellas, en esta situación, yo aplaudo a Laura Matamoros porque realmente ha hecho un ejercicio brutal de responsabilidad. Ella, en todo momento, considera que el padre es un padre excelente, que de hecho califica, dice, es el mejor padre que podía tener mi hijo. El mejor padre. No funcionamos como pareja. ¿Qué hago? ¿Me fustigo? Porque hay un determinado momento donde la psicóloga que lleva la entrevista le pregunta si se siente culpable. Dice, a ver, aquí culpabilidad ninguna. Es que no le quiero. No hay amor. Si no le quiero, ¿qué voy a seguir? ¿En una relación por el hecho de tener un bebé? Entonces, son puntos, José Miguel, que a mí me parecen muy interesantes destacarlos porque estamos hablando de una persona famosa, algo a lo que está accediendo, es una persona que ha mostrado sus sentimientos en una pantalla, lo ha compartido, hemos tenido el placer de recibir esas sensaciones y a mí me sirven, José Miguel, y por eso lo hemos destacado hoy aquí, nos sirven para destacar estos puntos, esa sensibilidad que hay que tener. Vamos a ver, no cuesta nada el informar a la madre cuando te lleva, sobre todo en las primeras semanas, es muy duro. Los padres estamos más acostumbrados, porque lo hemos vivido por naturaleza, al hecho de que, bueno, nos vamos a trabajar cuando hemos tenido a los hijos, nos toca ese papel de salir de casa, de trabajar, de conseguir el dinero. En muchas ocasiones pues la madre tiene el descanso de maternidad, entonces la madre sigue con ese apego. Entonces en estas situaciones es algo que me repiten todas las madres, José Miguel, lo pasamos francamente mal. No cuesta nada ese WhatsApp, ese vídeo, ese llamada, ese hacerla contacto. Partícipe, como también al revés, hacerse partícipe los padres de que porque en ese momento esté con uno de ellos no significa que no se deba hacer partícipe y que eso provoca mucha unión al otro padre que no lo tienen, porque al final sabemos, y quién mejor que un padre o madre, sabemos lo importante que es su hijo para él. Entonces hagamos partícipe al príncipe o la princesa para su hijo, que es su padre o su madre. Hagamos partícipe. Y otra cosa más que quiero destacar de aquí, de esta entrevista. Ha habido muchas críticas por internet por el hecho de que Laura Matamoros concediera la custodia compartida. La han llamado absolutamente de todo. Ojo, Laura Matamoros, con 25 años, ha demostrado un ejercicio de responsabilidad y de madurez porque no ha entrado al trapo con ninguna de estas acusaciones. Ella es consciente y además es contundente. Es que el niño tiene también que estar con su padre.
La han criticado por el hecho de que, bueno, ha dado la custodia porque prefiere trabajar en medios, como trabaja en la televisión o como, bueno, pues entrevistas, este tipo de ocupaciones. Y ella ha sido muy clara, dice, vamos a ver, tengo 25 años, yo no tengo otro medio de ingresos, a mí el dinero no me llueve por el hecho de llevar el apellido Matamoros. Sí que es cierto que, bueno, que puedo acceder a determinados programas por mi trayectoria en realities y por todo lo que ha hecho, pero necesito trabajar. Vamos a ver, dejemos ya de lado ciertas cosas. Vivimos ya en una sociedad, en una cultura donde padre y madre son iguales. ¿Qué problema hay en que el niño esté con el padre mientras la mamá trabaja y a la inversa? ¿Qué problema hay que si el papá tiene que trabajar, esté con la mamá, está con su padre, está con su madre? Máximo cariño, máximo amor, y más cuando son dos personas que quieren compartir su tiempo con ese niño. Dejémonos ya de hipocresía. Totalmente. O sea, creo que, José Miguel, vas a entender, yo creo que hemos seleccionado hoy, más que Sálvame, es una lección de cómo se debe de llevar un divorcio, José Miguel. No, totalmente. Además, aquí el hecho de decir Sálvame era porque, una vez más, aquí, esta vez en un sentido distinto al Sálvame, o sea, tenemos una persona de relevancia pues pública, pero del cual siempre está en el foco con el que miras la noticia, en esa entrevista maravillosa que la podéis ver y podéis sacar mucho aprendizaje de todo lo que os estamos contando. O sea, es algo de relevancia pública, pero que tiene un enorme aprendizaje desde el punto de vista, sobre todo de padres y madres divorciados, desde el punto de vista humano y de cómo afrontar un divorcio en una situación en la que se tienen hijos comunes. Y seguimos, me gusta, a mí también sí. me gusta mucho. Y seguimos recalcando, es mucho más habitual un divorcio de mutuo acuerdo que un divorcio contencioso. Lo dicen las estadísticas, no lo digo yo. Ya lo hemos hablado en el momento de que hablamos en aquel programa de cuando salieron las estadísticas. Esto es posible y la verdad que hay que aplaudir a Laura Matamoros por esa responsabilidad. Y nada, José Miguel, hemos terminado, no tenemos ninguna pregunta, no tenemos... Nada tenemos nada. Nos queda lo más importante. El recordatorio. Decir cuándo nos vamos a volver a ver, porque a nosotros nos encantan estos espacios. Bueno, pues el próximo vídeo directo, la sesión 34, es el 28 de febrero de 2019 a las 20 horas. Estaremos allí el último día de febrero, José Miguel. El último día, acabamos el mes y seguiremos contestando a las muchísimas preguntas que nos estáis mandando. Seleccionaremos, porque nos están llegando cada vez más, aquellas en las que mucha gente se puede sentir identificado. Y, como no, vamos a terminar, que muchas gracias por estar ahí, por compartir los videodirectos para que la gente en diferido los vuelva a ver, donde ponemos los minutos con las preguntas y las respuestas. O sea, ponemos la pregunta y el minuto para que podamos entrar y ver esa respuesta. Muchas gracias por compartir las píldoras de claridad que salen los miércoles, los posts, que mañana tenemos uno nuevo que salen los viernes. Y bueno, muchas gracias por estar ahí, porque sin vosotros no cubriríamos nuestro propósito y sin vosotros tampoco llegaríamos a mucha gente y ayudaríamos a muchas personas. Es una labor nuestra, pero junto a vosotros, también vuestra. Y recordar, enviarnos las preguntas. Nunca una pregunta es mala. Una pregunta que tú puedes considerar, esto no tiene importancia, esa pregunta es maravillosa. ¿Por qué? Porque es la que resuelve las dudas de millones de personas. No tengáis pega en lanzarnos las preguntas. Y ojo, ya lo vamos a anunciar, se avecinan sorpresas. Tenemos una semana, la semana que viene va a haber novedades en Casa Sempere Abogados. Novedades que nosotros ya consideramos que van a ser de mucho interés. ¿Por qué? Porque van a aportar mucho valor. ¿Sabéis cuál es nuestra misión? Ya lo acaba de decir José Miguel. Nuestra misión es aportar valor, despejar esas dudas. Así que seguir ahí, compartir, darle a me gusta, acordaros de nuestro WhatsApp, ahí lo tenéis, mandárselo a aquella persona que digáis, que estás en divorcio, tienes dudas, oye, los de Casa Sempere, envíales una pregunta, ¿verdad, José Miguel? Totalmente, o sea que, como dice Javier, se avecinan nuevos proyectos, siempre pensando en vosotros, pensando en cómo podemos estar cerca de vosotros, podemos ayudaros, podemos clarificar muchos conceptos. Sabemos que un divorcio ya de por sí a nivel personal es tremendo. Si encima tenemos que ponerle normas,
ponerle conflictos, situaciones conflictivas, aquí estamos para estar muy cerca de vosotros, poder ayudaros y dar un poco de claridad a esto, el divorcio. Así que nos vemos el 28 de febrero a las 20 horas. No lo olvidéis, y compartir, ayudarnos a llegar a muchas personas y que esas personas puedan dormir más tranquilos. Un placer, muchas gracias y nos vemos. Gracias. La verdad que es un tema, José Miguel, que siempre genera mucha polémica. Bueno, pues yo creo que